A ver, te hicieron varias preguntas por Twitter. Alejandro Castro, @rodalexc. ¿Qué puntos fuertes y débiles le encuentra la reforma en materia de combate a la corrupción? O quizá, ¿por qué consideran que un país con transparencia y sin corrupción es más competitivo? Decía un profesor, ¿qué incentivos tienen las y los servidores públicos mexicanos para no transar si saben que el 90% de los casos nada les pasará? Creo que la última pregunta ya asoma la respuesta más contundente. El mayor incentivo a la corrupción es la impunidad. Si pudiéramos resumir toda la ciencia económica en 4 palabras, es los incentivos funcionan. Creo que son tres palabras. Sí. Y aquí la señal que tiene un servidor público corrupto, que por supuesto no creo que sea una denominación general, creo que hay servidores públicos honestos y ellos son uno de los grandes motores de esta reforma, pero los corruptos dicen, pues, ¿qué va a pasar? Pues a mi Si no lo hago compadre yo, le lo fue hará re bien. otro, ¿no? A mí me impresionó mucho un caso que salió ahora en la temporada vacacional de un funcionario de un ayuntamiento en el Estado de México, no recuerdo el nombre del ayuntamiento, pero era regidor, me parece, que estaba solicitando personal en Facebook y quería personal femenino y que por favor le mandaran las fotos en bikini. Entonces dice, si hace esto este cuate por Facebook, ¿cómo otorgará contratos? O sea, si tiene el ecosistema de impunidad, de no me va a pasar nada, que puedo hacer esta barbaridad a través de mis redes sociales, ¿cómo serán los mecanismos de compra que avala desde su cargo en el ayuntamiento? Entonces, lo que tenemos que cambiar es ese sistema de impunidad, esa certeza de que no me va a pasar nada. Y eso implica, como decíamos, cambios legales, cambios institucionales, voluntad política, pero esa no existe. Esa los ciudadanos lo crean a través de las presiones. En el caso de Guatemala, muy sonado que se presionó la salida del presidente por casos de corrupción el año pasado. Se habla mucho de que llegó un fiscal extranjero a investigar lo que estaba sucediendo, primero tanto colombiano como español, a investigar lo que estaba sucediendo en Guatemala. Pero no hablamos de los 27 días que la plaza central de Ciudad de Guatemala, el equivalente del Zócalo, estuvo lleno de gente exigiendo el cambio. Si no hay una masa crítica, una masa social exigiendo construcción de instituciones y voluntad política para cambiar el tema de la corrupción, la impunidad va a seguir siendo la regla esperada en cualquier caso de mal comportamiento de los funcionarios públicos. Sí, porque ya se volvió, yo sé que yo no creo eso, pero hay quien dice que la corrupción es cultural. Yo creo que como diagnóstico es válido de que la corrupción sea cultural. Como solución es un desastre, porque entonces ¿quién tiene la culpa? La Malinche y Hernán Cortés. Entonces, pues vete a quejar con ellos y resígnate, porque tal vez en 8 generaciones los niños que todavía no han nacido el día de hoy tienen un ADN gen. les va a tocar una mejor reforma educativa. No, mete al bote a Humberto Moreira aquí en México con instituciones mexicanas y ese va a ser un incentivo muy importante para el resto de los gobernadores que están utilizando mal el dinero público. Persigue los casos más obscenos de corrupción en el país, que desgraciadamente hay varios. Y ahí vas a ver que el problema cultural tiene soluciones institucionales. Creo que la esencia del pensamiento conservador es que los problemas de un país tienen una raíz cultural y es legítimo, es una visión conservadora. La esencia de un liberal, de un juarista, es que la esencia de los problemas de un país tienen soluciones institucionales. Hay que cambiar las instituciones que promueven la impunidad para cambiar un poco los términos de la conversación. O sea, que no hablemos del problema de corrupción y siempre salga Moreira, ya, demos el brinco, cambiemos de tema. Sí, y fomentar nuestra capacidad de indignación, ¿no? ¿No te parece? Estamos como muy bajitos, además damos como llamaradas de indignación y luego se nos olvida. Creo que de indignación y de pragmatismo. ¿De qué manera utilizamos esa indignación para cambiar las cosas? No basta quejarnos en la sobremesa con la familia y los amigos. ¿De qué forma esa indignación se va a volver en una palanca para transformar el estado actual, la situación de México? Y yo soy optimista
Desgraciadamente por razones desafortunadas, porque veo muchísimo enojo en la sociedad. Tocas el tema de la corrupción y se destapa unas ganas de participar, una fobia, un enojo contra las instituciones, contra las principales figuras políticas del país. Ese enojo lo tenemos que canalizar bien. Los riesgos para el futuro de la democracia mexicana son enormes si ese enojo se canaliza mal. Claro. ¿Y si lo ves en riesgo, si no se canaliza bien? Yo creo que por descrédito, porque ya no creemos en nada, porque los partidos políticos todos nos parecen igual, no confiamos en nadie. Si ve uno la historia de Venezuela, o sea, Hugo Chávez no salió de la nada. O sea, hubo una secuencia de casos de corrupción que acabaron por devastar el sistema de partidos. O sea, hoy un mexicano profundamente indignado con la corrupción no tiene opciones de por quién votar. De distinto tamaño, pero todos tienen cola que les pisen. Entonces, esa indignación, ¿cómo la vamos a canalizar institucionalmente a través del sistema de partidos, a través de las elecciones? Hoy hay muy pocas opciones. Ya salió el Bronco, ya salieron candidatos independientes, que no por el ser independientes ya son garantía de que sean honestos. Pero esa distancia con el sistema de partidos, para la mayoría de los mexicanos es una garantía de que son algo mejor de lo que ya tenemos. Toda democracia necesita de un sistema de partidos. Es imposible concebir que funcionara estrictamente con ciudadanos aislados. Qué bueno que están los candidatos independientes, le van a dar muchísimos mecanismos de competencia al sistema, pero los partidos tienen que agarrar la onda, o sea, que leer el mensaje que está escrito en la barda y con letras grandotas. Ya, y también hay que facilitar que ese mensaje se escuche con más fuerza. Y que quien no lo lea le salga caro. Y eso todavía nos falta ahí, la movilización social, la participación ciudadana, salir a votar. Creo que la elección del año pasado mandó ese mensaje a nivel de las gubernaturas estatales. Perdieron la mayoría de los partidos que estaban en el poder. Raquel PW, Triquiñuela. Es su nombre de Twitter, Triquiñuela. ¿Cuál es el porcentaje de funcionarios que han subido al 3 de 3 y cuáles son los principales pretextos para no hacerlo? Llevamos cerca de 300 funcionarios, que pueden ser muy pocos si ves la dimensión total de funcionarios. ¿Qué son cuántos? Deben ser decenas de miles. Ajá, ¿no? Okay. Si lo ves si ves el vaso medio lleno, nosotros lanzamos el 3 de 3 prácticamente hace un año, a principios de febrero de 2015. A la invitación llegaron 2 senadores y 2 diputados. Ni siquiera el 1% del Congreso. Hoy ya andamos por el 18% de la Cámara de Diputados. Los 9 gobernadores que fueron electos el año pasado presentaron su 3 de 3. Los 3 presidentes de partido. Ya tenemos 2 gabinetes completos a nivel estatal. Ningún miembro del gabinete presidencial, por cierto, ni el presidente de la República, y es un pendiente por cumplir. Entonces, hay que... ¿Porque sí lo prometió, no? ¿Cómo? Hubo ciertos compromisos y sacaron una cosa antes de que saliera la iniciativa 3 de 3, pero la Secretaría de la Función Pública no tenía ni formatos para hacer declaraciones de interés. O sea, el tema no estaba en el radar del sistema político mexicano. Ojalá y en el futuro a la Casa Blanca y a la de Malinalco, del secretario de Hacienda, les tengamos que hacer una especie de escultura o movimiento, porque gracias a estos escándalos obscenos se ha detonado todo el proceso de cambio institucional en materia de corrupción en México. En el caso de las declaraciones de conflicto de interés, estoy seguro, no estaba en la discusión nacional, a pesar de que instituciones como Transparencia Mexicana desde fines del siglo XX estaban hablando sobre el tema y era un tema omiso. Ahora ya está en el centro de la discusión nacional y 3 de 3 es un mecanismo de presión social. Ojalá en el futuro no sea la presión social, sino una obligación legal, la que haga que desde el presidente de la República hasta un presidente municipal nos presenten su declaración patrimonial. Pública. Por supuesto, le presenten a la sociedad la declaración patrimonial, la de intereses y el registro ante Hacienda. ¿Y cuáles son los principales pretextos para no hacerlo? Te preguntaba Triquiñuela. Triquiñuela, el mayor pretexto que nos dan es el tema de la inseguridad. ¿No? Entonces, que ya el crimen está asolando por todos lados y entonces van a exponer su seguridad física
sí sabemos cuántos recursos tienen. Yo creo que esa es una manera en la gran mayoría de los casos de simplemente eludir la responsabilidad. Y hay varios funcionarios que tienen un patrimonio, que eso también hay que decirlo, es legítimo que haya funcionarios públicos que, por ejemplo, han sido empresarios y luego se dedican al servicio público que tengan muchos recursos. Pero mientras haya una explicación de cómo se obtuvieron, pues no debería haber ningún problema, ningún riesgo. Y funcionarios que tienen estos recursos ya la hicieron pública, entonces no hay pretextos. Está ahí la de Manlio Fabio Beltrones, que pues sí, a lo largo de su carrera ha acumulado pues, varias propiedades, están ahí la declaración patrimonial. Hay gente del gabinete del Bronco que ya hizo pública su declaración patrimonial, que son gente de muchos recursos. Tienen una biografía que explica por qué tienen esos recursos y no nos debería sorprender. Claro. Ojalá eso sea el parámetro del comportamiento para el resto de los servidores públicos. Claro, porque además es muy irónico que no confíes en un gobierno al que perteneces que garantice tu seguridad, ¿no? Es muy paradójico, o sea, ¿no? Muy paradójico, por no decir parajódico. Marco Galindo, ¿qué es su opinión de la Casa Blanca? De lo contrario, solo se habla de asuntos genéricos, dice. No, pues estábamos hablando en otro segmento de mi grosería favorita. A mí la Casa Blanca me parece una mentada de madre. Arturo Guillén, IUS 29. ¿Qué necesitan que hagamos los ciudadanos para que algo suceda y valga la pena sus estudios? Pues lo que necesitamos es discusiones basadas en evidencia, basadas en datos, basadas en argumentos. Un poco ese es el trabajo que hacemos en IMCO o lo que intentamos hacer. Nos consideramos consultores al servicio de la sociedad mexicana. Problemas que encontramos, lo primero que buscamos son qué evidencias y datos podemos presentar. Y lo que hemos encontrado hasta el momento es que el gran desafío que tiene México desde el punto de vista económico, de seguridad pública, político, es la corrupción y el Estado de Derecho. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer como ciudadanos? Presionar, estar activos, buscar oportunidades de organizarse. Las redes sociales nos han abierto nuevas avenidas de participación. Quitarnos la pereza o la incredulidad de que la participación de un individuo puede cambiar las cosas. O sea, hay una frase que se la oí adjudicada a Martin Luther King que me gusta muchísimo. Dice, si supiera que el mundo termina mañana, hoy plantaría un árbol. O sea, hay que pensar que las acciones individuales pueden acabar teniendo una enorme trascendencia colectiva. Si nos organizamos, si participamos, si nos informamos, creo que ese es el principal motor y detonador de cambio para que vivamos en un México distinto. Claro, y ahorita no recuerdo quién lo dijo, y no debe ser Martin Luther King ni nadie por el estilo, pero hablando de la posibilidad de que un individuo crea algo, no me acuerdo quién decía que debíamos de vernos a veces como un mosquito, ¿no? Un mosquito es algo muy pequeñito, pero que te puede echar a perder la noche, sí. ¿no? O la vida ahora con todas estas o la enfermedades vida con horribles. el Zika, sí. etcétera. Gracias, sí. Juan. Muchas gracias, Muchas Katia. gracias.